Buenas, aquí estamos un día más, lunes, ¿vale? 23. Vamos a aplicar las páginas que os dije del movimiento circular de la unidad número 6 de 7 movimientos, ¿vale? Y para ello nos vamos a ir al libro, ¿vale? Y vamos a empezar a aplicarlo poquito a poco, ¿vale? Bien, primero, nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de movimientos. Aquellos movimientos que hemos estudiado que son rectos, ¿vale? Que son dos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues bien, cuando los movimientos dejan de ser rectos, son curvas. Y el primer tipo de movimiento que implica una curva que se estudia en cuarto es este que tenemos aquí. Se llama movimiento circular uniforme. Prácticamente se parece un poquito al rectilíneo uniforme. ¿En qué se parece? Pues que no tiene un incremento de la velocidad de giro, ¿vale? No es que no tenga aceleración, sino que no tiene un incremento de la velocidad de giro. Al no tener un incremento de la velocidad de giro, no tiene una cosa que se llama aceleración angular, que lo veremos más adelante. O a lo mejor este año no lo veremos. Ya todavía no me he decantado. ¿Vale? Ya que las clases son así, a lo mejor no lo explico este año. ¿Vale? Bien. ¿Entendéis? Por ejemplo, el movimiento de un tío vivo, el movimiento de una rueda. Un movimiento que siempre sea un giro, siempre con la misma variación de ángulo, que el ángulo varíe de la misma manera. Por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor de su eje, eso sería un movimiento circular uniforme. El movimiento de traslación de la Tierra, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, las agujas del reloj, ¿vale? Cuando giran con respecto a su punto central, también son movimientos circulares uniformes. Y, al, y y hacer un nuevo movimiento tendrá nuevas magnitudes y nuevas unidades. ¿Vale? Bien, vamos a empezar poquito a poco viendo las más importantes. Primero, tenemos que tener muy claro qué es el ángulo. ¿Vale? Si nos movemos aquí para arriba, un momentito, no, aquí para arriba, empieza a hablarnos del espacio angular y el espacio lineal. ¿Vale? Yo lo voy a explicar con mis palabras a ver si os ayuda a entenderlo. ¿Vale? Bien, yo espero que todo el mundo sepa que esto de aquí es un ángulo. Y para hablar de un ángulo se utilizan normalmente, aparte de grados y todas esas cosas, se utilizan letras, ¿no? Para designar un ángulo específico. Por ejemplo, esta letra que tenéis aquí es la letra gamma, ¿vale? Se escribe así. Pero hay otras. Está el alfa, está el beta, ¿vale? Hay más. Yo normalmente las que más suelo utilizar son estas de aquí, ¿vale? Esta de aquí no la suelo utilizar porque para los movimientos, no para como ángulos, en otros momentos sí lo utilizo, pero ahora mismo no, porque se parece mucho a una magnitud que veremos un poquito más adelante y nos puede liar. Entonces me centraré o en esta o en esta. Y si me centro en una de las dos y veo que tengo varios ángulos, también puedo utilizar los subíndices. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, como distintos ángulos, ¿vale? ¿Nos ha quedado claro eso? Espero que sí, ¿vale? Bien. Aquí ya aparece la primera fórmula, ¿vale? Esta fórmula es mucho más sencilla de lo que tú te puedes imaginar. Para ello voy a irme a otra página que tengo aquí, ¿vale? Vamos a abrirla aquí, ¿vale? Bien, vamos a fijarnos en una circunferencia, ¿vale? Todo el mundo sabe que una circunferencia tiene un radio, ¿sí o no? Y esto que está aquí, este bordecito, todo el mundo lo ha estudiado en matemáticas, ¿no? Eso se llama perímetro, ¿no? Bien, el perímetro es al fin y al cabo la distancia que hay desde aquí, damos la vuelta completa hasta aquí, ¿sí o no? Es como si yo abro rompo esta circunferencia y la extiendo, sería una distancia que podría ser más o menos así. Bueno, a lo mejor un poquito más grande, ¿vale? ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Bien. Esta distancia tú la llamas normalmente
perímetro, se suele utilizar la letra L, ¿vale? Tú sabes calcularla porque lo has dado en matemáticas. Esta D o L, vamos a poner ya la L, ¿vale? Se utilizaba la siguiente fórmula. 2 veces pi por el radio, ¿vale? Así es como se calculaba. ¿Qué es 2pi? ¿Vale? ¿Por qué 2pi? Bien, 2pi es una forma de medir los ángulos. Los ángulos los podéis medir en grados o radianes. O en vueltas también se puede medir. Que es igual que revoluciones. ¿Vale? Es lo mismo, viene a hacer lo mismo. Bien, yo me voy a ir a grados y radianes. ¿Qué relación hay entre grados y radianes? Es muy sencilla. 360 grados es 2pi radianes. Fijaros que ya pongo aquí la unidad, ¿vale? Para tenerlo muy claro. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esto ni lo pondréis, ¿vale? En el fondo aquí tenéis un factor de conversión. Si yo te digo 60 grados, ¿cuántos radianes son? Pues muy fácil. ¿Yo qué quiero? Deshacerme de los grados. Siempre hacemos lo mismo. 360 grados. ¿Cuántos radianes son? 2pi. Pues ya está. Aquí tendríamos el factor de conversión, ¿vale? Por cierto, que en este caso te va a salir, si no me equivoco, pi tercios, ¿vale? Radianes. Lo podéis hacer vosotros, ¿vale? 60 partido por 360. Te cuenta que 360 son 6 por 60. Pim, pom, ¿vale? 2 partido por 6, 3. Te sale eso. ¿Lo entendéis? ¿Vale? No sustituáis nunca, no lo hagáis el pi por 3,14. Cuando se expresa radianes, el pi se suele dejar siempre así, ¿vale? Es algo innato, ¿vale? Bien, por eso, el perímetro, en vez de ser 360 grados por el radio, es 2pi por el radio, ¿vale? Es una forma de medir la vuelta entera, ¿vale? Esto es muy, muy antiguo. Esto, digamos que es prácticamente desde los egipcios ya tenían claro eso. Bien. Y si en vez de hacerlo para el perímetro de una circunferencia, yo solo quiero ver una parte. Esto. Esto de aquí, en matemáticas, se le llama arco, ¿vale? Quiero saber cuánto mide esto. Que lo voy a utilizar la letra S, igual que en el libro, ¿vale? ¿Cuánto sería esa parte? Pues muy fácil. Si aquí para ver todo el perímetro se ha utilizado el ángulo de una vuelta completa, 2pi, para ver solo esta parte de arco, voy a utilizar un ángulo. Entonces será el espacio recorrido por este arco, imagínate que solo me desplazo desde aquí hasta aquí, será igual al ángulo por el radio. Pero importante, este ángulo siempre hay que ponerlo en radianes. ¿Vale? Si son 60 grados ya habéis visto cómo hago el cambio. ¿Vale? Aquí os pongo un ejercicio por si queréis practicar, ¿vale? Sencillo, en el que podáis practicar el cambio, ¿vale? De ángulos a radianes, ¿vale? Voy a hacerlo con los ángulos más famosos. 30 grados, pásame los radianes, ¿vale? 45 grados, pásame los radianes. 60 grados, ya lo he hecho yo, ¿no? Pi tercios radianes. 90 grados, pásame los radianes, ¿vale? 120 grados a radianes. 150 grados a radianes. 180 grados a radianes. ¿Vale? Si tuviera que pasar de radianes a grados, lo hago también de una manera muy similar. Por ejemplo, imagínate que tengo el ángulo pi quintos radianes. ¿Vale? Yo lo quiero pasar a grados. Pues muy fácil. 2 pi radianes, 360 grados. Vieron la importancia del factor de conversión. ¿Vale?
sería 360 partido por 10, ¿vale? ¿Vale? Sería algo así, ¿vale? Y si te das cuenta, te salen 36 grados. ¿Ya está? Bastante sencillo, ¿vale? Bien, vamos a seguir con la explicación. En el libro, si os fijáis, aparece esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula. Esta es la que acabo de explicar yo hace un momento. Que si yo quiero determinar esta distancia o esta distancia, solo tengo que multiplicar el ángulo por el radio. Si os dais cuenta, la distancia, voy a cambiar color, azul, ¿vale? La S, ¿vale? Será el ángulo, que es el mismo para los dos, ¿vale? Este ángulo es el mismo para los dos, para esta S que para esta S. Pero el radio es un radio más pequeño, es el radio de B, es este radio, ¿vale? Y si lo hacemos para el rojo, es el ángulo por el radio de A. Como el radio de A es mayor que el de B, la S roja es mayor que la S azul, ¿vale? Queda claro, ¿no? ¿Vale? Espero que lo podáis visualizar y entender fácilmente. Bien, vamos a seguir con las explicaciones, ¿vale? Si sigo bajando, me encuentro ahora una magnitud muy importante, ¿vale? Que es la velocidad con la que cambia el ángulo, ¿vale? La velocidad con la que cambia un ángulo. Recordad que hay una cosa que juraría que lo he explicado en clase, y es que se llama velocidad a todo lo que sea algo partido por un tiempo. Eso es una velocidad, ¿vale? Eso meteroslo en la cabeza. Eso siempre va a ser así. Bien. Ahora, en vez de llamarlo una velocidad de movimiento, la que uno puede estar acostumbrado cuando se monta en una bici o en un coche, esta velocidad se llama velocidad angular, porque lo que me habla es de cómo varía un ángulo en el tiempo, ¿vale? Lo normal es que el ángulo venga en radianes y el tiempo en el sistema internacional en segundos, de tal manera que las unidades de la velocidad angular serán radianes partido por segundo. Por ejemplo, si tengo un... Vamos a hacerlo, por ejemplo, para un reloj, ¿vale? Un reloj de aguja tiene 3 agujas. La primera, la aguja de los segundos, ¿vale? De los segundos tiene una velocidad de giro, ¿vale? Todo el mundo sabe cómo funciona la aguja de los segundos. Bien, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta completa? Pues bien, la aguja de los segundos tarda 60 segundos en dar una vuelta completa. Pues su velocidad angular será 2pi, porque es el ángulo que describe en una vuelta completa, 360 grados, pero en radianes son 2pi, partido por 60. Si me fijo en esto, es pi partido por 30 unidades radianes segundo. Esta es la velocidad de la aguja de los segundos. Podéis hacer lo mismo. Podéis hacer lo mismo con la aguja de los minutos y con la aguja de las horas, ¿vale? Solo tenéis que pensar en un ángulo completo y lo que tarda en dar una vuelta completa, ¿vale? Lo habéis entendido, ¿no? Bien. Hay otras formas de expresar esta velocidad angular y es lo que comúnmente se conoce como vueltas por minuto o revoluciones por minuto o comúnmente conocido como RPM, revolución por minuto. En el fondo es otra forma de expresar la velocidad angular, pero en vez de expresarlo en radianes por segundo, lo haces en vueltas por minuto. Oye, esto es un cambio de factor de conversión, no lo tenéis que ver como algo, wow, qué difícil. Oye, no me entero de nada, esto es
tenemos dos alumnos. ¿Vale? No lo entiendo. Bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que tengo una velocidad angular, ¿vale? La de un coche, ¿vale? Coche, normalmente cuando tú tienes que cambiar es a hacer el cambio de marcha, me refiero, es cuando el coche llega sobre unas 2500 revoluciones por minuto. Pero esto no es el sistema internacional, hay que pasarlo al sistema internacional. Recordemos, 2500 es un número, revoluciones por minuto es vueltas por minuto. Bien, vamos a utilizar un factor de conversión. Un minuto, 60 segundos. Pim, pom. Ya he quitado los minutos y lo he convertido en segundos. Vueltas, hay que transformarlo en radianes. Bien, una vuelta. ¿Cuántos radianes son? 2pi radianes. Pim, pom. ¿Vale? Ya lo tengo en lo que yo quiero. Pues bien, 2500 revoluciones por minuto es lo mismo que 2500 por 2 por pi partido de 60 radianes segundo. ¿Vale? Quitamos este, ¿vale? 250 por 2, 500, dividido entre 6, pues si te digo la verdad, eso para eso tengo que coger la calculadora. Un momentito. Tenemos calculadora, 500 partido por 6. Pues me da 83,3. 83,3 periódico pi. Fijaros que el pi nunca lo multiplico, no, nunca lo hago. Me gusta, es mucho más bonito dejar el pi. Si está ahí el pi en medio, no lo cambiéis, ¿vale? Radianes segundo. Sí, podemos multiplicar 3,14 por 83,3, pero no es cómodo. Incluso si dejas esto en forma de fracción, ¿vale? Que son 500 pi sextos, ¿vale? Radianes segundo, te queda hasta más bonito y todo. Si os digo la verdad, ¿vale? Hombre, se podría ir a hacer, mira, esto también se podría hacer igual que 250 pi partido por 3, ¿vale? Radianes segundo, también otra forma de ponerlo, pero en el fondo el mismo número, ¿vale? Pero que haya quedado medianamente claro cómo puedo transformar revoluciones que vienen medidas en revoluciones por minuto o vueltas por minuto en radianes segundo, ¿vale? Es bastante, un momentito. ¿Vale? Espero que os haya quedado bastante claro. Bien, si os fijáis, aquí se habla de velocidad angular y de velocidad lineal. La velocidad lineal tú ya la sabes, la velocidad lineal, incluso si la vimos como vector, era el incremento de r partido por incremento de t. Oye, Darío, ¿la velocidad angular es un vector? Sí, pero ahora no, ¿vale? Porque tiene una dirección un poco complicada para vosotros, ¿vale? No está en un plano, está en la tercera dimensión, ¿vale? Del movimiento, y eso nunca lo habéis visto. No quiero meterme, ¿vale? No es que no sea difícil, prefiero dejarlo para otros cursos, ¿vale? Como veis, las cosas siempre se pueden complicar más, ¿vale? Bien, vamos a seguir, ¿vale? ¿Hay alguna relación entre velocidad angular y velocidad lineal? Sí, ¿vale? Bien. Cuando yo me muevo en línea recta, vamos a dibujarlo aquí. Cuando yo me muevo en línea recta, ¿vale? Imagínate que me muevo para allá. Esto es un coche que se mueve para allá. El vector velocidad va en este sentido, ¿vale? El coche iría siguiendo esta dirección, ¿vale? Si este es el eje X y este es el eje Y, pues digamos que el coche subiría. Pero imagínate que yo voy a dar una curva, ¿vale? Que voy a estar en un movimiento circular y yo voy a girar, ¿vale? Pero siempre con la misma velocidad. ¿Ves esta flecha? Esta flecha tiene que ser igual aquí, que aquí, que aquí.
Y como yo estoy girando, no la puedo dibujar de esta manera. Si la dibujo de esta manera, el coche lo que haría sería subir. La tengo que dibujar tangente. ¿Vale? Siempre la velocidad en un movimiento circular uniforme es tangente a la curva. Claro, si es un movimiento circular, son tangentes a la curva, ¿vale? Y el tamaño de esa velocidad es siempre la misma, ¿vale? Y como el tamaño es el módulo, es la v que tú conoces, la v, no v vector, sino la v, ¿cuánto vale esa v? ¿Vale? Esa siempre se va a mantener fija. Bien, ¿cómo se calcula la v? Es distancia recorrida, el espacio, partido por el tiempo. ¿Cómo se calcula la velocidad angular? Es el ángulo partido por el tiempo, ¿vale? Bien, fijaros que era esto de aquí, el espacio recorrido en un movimiento regular, esta S. ¿Cómo la calculábamos? Antes, hace un ratito os he explicado que esta S se calculaba multiplicando el ángulo por el radio, ¿sí o no? Dividido por el tiempo. Bien, si os fijáis, esta parte de aquí es esta. Entonces, la relación que podemos sacar entre velocidad lineal, velocidad de un movimiento, que sería en línea recta, y la velocidad angular, que es un movimiento circular, es que la velocidad que tiene un vehículo cuando está describiendo un movimiento circular es la velocidad angular por el radio. ¿Vale? Esta es la relación que hay entre velocidad lineal y velocidad angular. ¿Vale? En el fondo, yo recuerdo siempre una frase que me comentaba un profesor y es que todos los movimientos son curvas. ¿Vale? Por ejemplo, un movimiento en la Tierra. ¿Vale? Si este es el planeta Tierra, ¿vale? Y tú vas a ir desde Sevilla a Madrid, realmente estás describiendo una parte del arco, ¿vale? Una parte de la esfera de la circunferencia. Si esto es Sevilla, estoy viendo la Tierra de lado, ¿vale? Y aquí Madrid, ¿vale? Pero fijaros, como es una esfera tan grande, esto prácticamente podría ser una línea recta. Entonces la diferencia entre recta y curva no es tan grande. Si yo entiendo una recta como parte de una curva de una circunferencia extremadamente grande, como puede ser el caso de los movimientos en la Tierra. Tú cuando te mueves en tu casa, aunque creas que no estás describiendo parte de una circunferencia, porque tu casa está sobre la superficie de la Tierra y la superficie de la Tierra es una esfera, es una circunferencia, ¿entiendes? ¿Vale? Bien, espero que esto os haya ayudado a entender un poquito la relación que hay entre estos dos movimientos que ya hemos visto, ¿vale? El movimiento, lo que es el movimiento circular y el movimiento rectilíneo, ¿vale? Que se pueden asemejar. Ahora tenemos aquí un ejercicio que espero que lo hayáis entendido cuando se resolvió. Yo después pedí otro. No tengo problema lo voy a hacer ahora después. Vamos a seguir con las explicaciones para terminar ya con esto. Bien. Esta parte es la que más... ya lo hemos movido. Esta parte cuesta un poquito entenderla, ¿vale? Bien. Yo creo que nos quedó claro que una aceleración era cuando había una variación de la velocidad. ¿Vale? Voy a coger otra vez. ¿Vale? Un mapa para poder dibujar esto. Bien, voy a dibujar un movimiento circular. ¿Vale? ¿Vale? Imaginémonos que es un coche que está describiendo una curva, ¿vale? Y siempre va a la misma velocidad. O tú montado en la noria de la feria, aunque este año me parece a mí que no vas a ir, ¿vale?
Siempre el mismo movimiento, ¿no? Bien. Si yo quiero medir aquí tu velocidad, ¿vale? Tu velocidad en este punto, punto A, sería una velocidad que iría para allá, ¿vale? Es una flecha que va para allá. Si la dibujo aquí, ¿vale? Sería una flecha que va para acá, punto B, ¿vale? Si la dibujo en C, sería una flecha que va para acá, velocidad en C. Si la dibujo aquí, ¿vale? D, velocidad en D. Es verdad que el tamaño de la flecha, lo que se llama, lo que tú conoces como VA, VB, VC, VD, cambia. Perdón, es el mismo, es siempre el mismo, es constante. No cambia, es fijo. ¿Vale? Vamos a darle un valor de 5. ¿Vale? Si la velocidad aquí, en A, es 5 metros segundos. En B, 5 metros segundos. En D, 5 metros segundos. Vamos a hacer la flecha más parecida a las anteriores. En C, 5 metros segundos. Y en D, 5 metros segundos. No cambia. No voy a hacer ningún cambio. Pero realmente sí hay un cambio porque si yo explico este vector, este es mi sistema de referencia xy, ¿vale? X va para allá. Este vector es el vector 0, 5 metros segundo, porque va en el eje y positivo hacia arriba. Este vector, ¿vale? Es menos 5, 0, porque la flecha va en la dirección del eje negativo de las X. Este vector de aquí, el C, es 0 menos 5 metros segundos, porque va en el eje negativo de las Y. Y este vector es el 5, 0. ¿Vale? Sí, en tamaño no hay cambio, pero sí en dirección. Y eso está relacionado con la aceleración, porque la definición de aceleración, la buena, es que la aceleración es la variación del vector velocidad en el tiempo. Y este vector sí cambia, no el tamaño, pero sí cambia. Eso hace que aparezca una aceleración que nosotros vamos a llamar aceleración normal. ¿Vale? Esta aceleración se calcula de la siguiente manera. Es la velocidad al cuadrado, el tamaño de esta aceleración, partido por el radio. ¿Vale? El radio de giro. Esta es una aceleración que tú notas, ¿vale? Porque tú cuando te mueves en un coche que está describiendo una curva, cuando te mueves en el tío vivo, tú no te separas de la trayectoria. ¿Vale? Esta aceleración muchas veces se llama también aceleración centrípeta o aceleración centrífuga. Y es siempre así, ¿vale? Bien. Fijaros la fórmula. La velocidad al cuadrado partido por el radio, ¿vale? Aquí el radio lo he puesto en R mayúscula, pero lo podría poner como R minúscula. Se entiende perfectamente. Nosotros describimos antes la velocidad también como, en el caso del movimiento circular, la velocidad angular por el radio. Si tú sustituyes esto aquí, fíjate lo que te aparece. La aceleración normal será igual a omega por R, todo ello al cuadrado, partido por R. Omega al cuadrado, R. Y te queda otra expresión muy útil para determinar la aceleración normal. Podéis elegir entre esta y esta. Recordad, también se conoce como aceleración centrípeta o aceleración centrífuga. ¿Vale? Esta es la más, yo creo que la que más podéis conocer. O la más escuchada. ¿Vale? Aquí tenéis cómo se pasa de una expresión a otra. ¿Vale? Y espero que quede claro. ¿Vale? Ay, espera. Vamos a ir ya finalizando. ¿Vale? Bien, periodo. Vamos a explicar qué es el periodo, que es una chorrada, y frecuencia, ¿vale? Son dos cosas que más o menos no son difíciles, ¿vale? De entender. Sobre todo después ya de todo lo que hemos visto, que no es poco, ¿eh?
Vamos a explicarlo aparte, porque si no, cuesta entenderlo. Abrimos una nueva hojita, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es el periodo. El periodo es un tiempo, ¿vale? Se utiliza la letra T mayúscula para referirse a ella. No se confunda con la temperatura, de otra forma también se utiliza la T mayúscula. ¿Todo cómo se diferencia uno de otro? Pues por el contexto en el que estés hablando. ¿Vale? Bien. ¿Qué tipo de tiempo es? ¿Os acordáis el ejemplo que os he puesto antes de la aguja del segundo dando la vuelta? Bien, ¿cuánto tarda en dar una vuelta completa? En el caso de la aguja del segundo, su tiempo es 60 segundos, ¿no? 60 segundos en dar una vuelta completa. Pues bien, el periodo es el tiempo en dar una vuelta completa. Entonces, el periodo de la aguja del segundo son 60 segundos. Si pensamos en cuánto tiempo va a tardar en dar la aguja del minuto una vuelta completa, la aguja de los minutos en dar una vuelta completa, ¿cuánto tardaría? Pues son 60 minutos, ¿sí o no? Pues su periodo sería 60 minutos, pero recordad, minutos no es el sistema internacional, sería 60 por 60, es decir, una hora, 3600 segundos. Esta para la aguja del segundo y esta para la aguja del minuto. Y si repito lo mismo con la aguja de la hora, ¿cuánto tarda en dar una vuelta, la aguja de la hora en dar una vuelta completa en un reloj de agujas? ¿Vale? Pues sería 12 horas, ¿vale? Pero como la hora no es del sistema internacional, sería 12 por 3600, que son los segundos que tiene una hora. 12 por 3600 son 43.200 segundos. 43.200 segundos. ¿Vale? Pues este es el periodo de la aguja de la hora, este es el periodo de la aguja de los minutos y este es el periodo de la aguja de los segundos. ¿Lo entienden? No es difícil, ¿vale? Bien. Vámonos con frecuencia. La frecuencia es 1 partido por el periodo. ¿Quién es este 1? Este 1 es una vuelta partido por el periodo. Si te das cuenta, la vuelta es un ángulo y el periodo en segundos. Oye, pues como mezclar algo que no es del sistema internacional con cosas que son del sistema internacional. Porque una vuelta es una forma de medir un ángulo, pero que no es en radianes, que no es el sistema internacional, y el periodo está en segundos. Oye, pues estamos mezclando esto que no es del sistema internacional con esto que sí es del sistema internacional. Pues bien, pero es muy útil, ¿vale? Está muy extendido, ¿vale? Y esta forma de medir vueltas partido por segundo en física se conoce como hercio, ¿vale? Fijaros, tened cuidado que esto es una F, ¿eh? No es un ángulo, ¿vale? Es esta frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero medir la frecuencia de la aguja del segundo, pues será una vuelta cada 60 segundos. Pues un 60avo de hercios. Oye, pues si yo divido 1 dividido entre 60, sale 0,016 periódico, ¿vale? De hercios. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo la aguja describe esta parte de ángulo de la vuelta completa, ¿vale? Cada segundo, si os fijáis la aguja de los segundos, pues cada segundo describe un ángulo pequeñito, pi, pi, ¿vale? Oye, ¿y cuál sería la frecuencia de la aguja de los minutos? Pues sería 1 partido por 3600. Claro, es que la aguja de los minutos prácticamente cada segundo no se mueve. ¿Vale? Sería 0,00027 periódico. ¿Vale? Joder, macho, muy poco, claro. Es que la aguja de los minutos, esa se mueve muy poquito, muy poquito, muy poquito. ¿Vale? ¿Entienden lo que es la frecuencia? En el fondo es otra forma de medir una velocidad angular. Pero eso te llama frecuencia.
Es más, hay una relación directa, hoy directa, que bien me ha salido, directa entre frecuencia y velocidad angular. La velocidad angular es la frecuencia, recordemos, vueltas, ¿vale? Es una forma de medir un ángulo. Si yo quiero quitar vuelta y convertirlo en ángulo, no tengo coronavirus, ¿eh? Una vuelta, 2pi, ¿vale? En el fondo, con multiplicado por 2pi, ¿vale? Estaría terminado. Bien, para resumir este movimiento, vamos a poner todas las fórmulas importantes, ¿vale? Yo empezaría teniendo muy claro que el espacio que recorre un ángulo en una circunferencia es el ángulo por el radio. Que la velocidad angular se define como ángulo recorrido partido por tiempo y se mide en radianes segundos. Que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Que existe una cosa que se llama aceleración centrípeta o aceleración normal o centrífuga y que es velocidad al cuadrado partido por radio o, perdonad que tengo una manía siempre de escribir, cuando lo escribo así siempre pongo el radio en mayúscula, pero es el mismo, ¿eh? Una manía que me viene de segundo bachillerato, para dejar las cosas muy claras, ¿vale? O omega cuadrado por r, ¿vale? Por cierto, fijaros, las unidades de la aceleración, igual que la de la velocidad, son metros segundo y esto es metros segundo cuadrado, ¿vale? Y después aquí hay otra magnitud también muy importante, que es el periodo, que es el tiempo de una vuelta. En segundos y la frecuencia, que es 1 partido por el periodo, ¿vale? Esto sería todo de la teoría. Bien, juraría que os mandé un ejercicio, ¿vale? Vamos a ver qué ejercicio os mandé, ¿vale? Bueno, si eso lo que hacemos es que ahora hago otro vídeo explicando los ejercicios. Dejamos aquí, hasta ahora